Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente y pues aquí vengo con un nuevo video. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre los algoritmos. Comentarles que en este año me tocó, pues estoy dando una materia que se llama algoritmos y programación. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Una definición oficial o una de varias definiciones nos dice que es un conjunto finito de reglas bien definidas en su lógica de control y que nos permiten solucionar un problema en una cantidad finita de tiempo, es decir, que tiene un inicio y tiene un final y tiene una serie de pasos de manera lógica. ¿Ok? Aquí tenemos otra definición que dice que es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros cotidianamente o llevamos a cabo ciertos procesos de manera inconsciente, por ejemplo abrir una puerta, cocinar o seguir incluso una receta de cocina. Eso es un algoritmo. ¿Ok? Por ejemplo, construir un algoritmo para preparar pechugas de pollo en salsa de elote y chile. Aquí tenemos los pasos, los ingredientes que vamos a utilizar y posteriormente el algoritmo, que básicamente ya sería la preparación. Las etapas para solucionar un problema, ¿ok? Tenemos que son un análisis profundo del problema, o sea, tenemos que analizar el problema, la construcción de lo que es el algoritmo y por último verificación del algoritmo, que en este caso vamos a ver o voy a mostrar cómo verificar un algoritmo que vamos a hacer con un programa que vamos a ver más adelante. Una de las características o las características del algoritmo es que es preciso, definido y que es finito, ¿ok? Que no debe caer en repeticiones y debe de tener un final. O sea, si se vuelve algo repetitivo que nunca termina, quiere decir que no es correcto, ¿ok? Entonces debe de ser finito, eso es muy importante. Deberá terminar el proceso en cualquier momento, o sea, tiene que a fuerzas terminar el proceso. ¿Qué debemos considerar para ejecutar esta parte o hacer nuestro algoritmo? Son tres cosas muy importantes: los que son datos de entrada, que es una breve descripción de los datos que serán manipulados. El 2 es el procesamiento de datos, que es una descripción de qué acciones van a ser ejecutadas, por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Y por último la impresión de resultados que vamos a obtener con este algoritmo. ¿Cuáles son las herramientas o técnicas que tenemos para poder representar un algoritmo? Tenemos lo que es el pseudocódigo, ¿ok? Y lo que son los diagramas de flujo, ¿correcto? En este caso vamos a ir viendo cómo trabajar eso del pseudocódigo y lo del diagrama de flujo. Vamos a hacer un ejemplo sobre cómo sumar dos números. Antes de continuar, igual me gustaría mostrarles esta parte que es importante, porque para que ustedes conozcan cuáles son los tipos de datos que podemos estar manejando. Tenemos datos numéricos, que son enteros, ¿okay? Son números que pueden estar con el signo positivo o negativo sin ningún decimal, es decir, que son números enteros, no puede llevar decimal. Los reales son aquellos que son números que pueden tener positivo o negativo, pero la diferencia con los enteros es que estos sí pueden ser o llevar decimales. Los alfanuméricos son caracteres, letras y números, ¿okay? Que no se considera numérico, ¿okay? Omitan esta parte. Y los datos lógicos que pueden ser AND, OR que básicamente nos dan verdadero o falso, perdón, ¿okay? El resultado siempre va a ser un verdadero o un falso. Recordar que los caracteres alfanuméricos pueden almacenar números, sí, pero no podemos nosotros hacer ninguna operación con este tipo de carácter o este tipo de dato ingresado en la computadora. Tendríamos que hacer una conversión para poder manipularlos. Vamos a hacer un ejemplo para sumar, por ejemplo, dos números, ¿ok? Este es un programa que se llama Psaint. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Y lo que vamos a hacer es sumar dos números. Este es el más básico, sumar dos números. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir la variable
hacer la operación, o sea, pedirle al programa que lea los números, o sea, pedirle al usuario que ingrese los números, posteriormente hacer la operación de suma y finalmente imprimir el resultado. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es ponerle el nombre a mi algoritmo. Por ejemplo, vamos a ponerle suma. Vamos a hacerle zoom para que lo puedan visualizar. Suma números. Muy importante, no puede llevar espacios. ¿Ok? Lo segundo es definir. En este programa, para definir nuestras variables, utilizamos la palabra reservada definir y vamos a definir a, b y vamos a definir una variable c, que es donde va a estar el resultado, o vamos a cambiar la res. Y muy importante es definir qué tipo de dato va a ser. En este caso va a ser un tipo de dato entero. Vamos a suponer que este solo va a aceptar números enteros, ninguno con decimal. Y posteriormente vamos a pedir al usuario con la función o la palabra reservada de escribir. Vamos a pedir al usuario, vamos a imprimir en pantalla, ingresa el primer número. Cerramos. Y posteriormente ese número ingresado, que el usuario ingrese, lo vamos a almacenar en la variable a. ¿Ok? Con la palabra reservada leer, le indicamos al sistema que lo que escriba el usuario lo va a almacenar en esta variable que nosotros definimos arriba. Vamos a leer ahorita la variable ingresa el segundo número. ¿Ok? Y de igual manera leer b, que es prácticamente lo que va a ingresar aquí el usuario, lo va a almacenar en la variable b. Y por último, el resultado lo va a ser igual, a más b. ¿Ok? Que básicamente va a sumar lo que está ingresado en la variable a con lo que está ingresado en la variable b. Por último, lo que vamos a hacer es imprimir el resultado de la suma, por ejemplo, de los dos números es, y aquí voy a escribir res. ¿Ok? Entonces, para probar si esto funciona, algo muy importante, esto es un algoritmo de tipo secuencial porque va línea por línea. ¿Ok? Termina una línea, avanza a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, si yo ejecuto este algoritmo, ¿ok? Si me va a abrir esta ventanita, aquí me dice ingresa el primer número. Si ustedes observan, es lo que yo escribí aquí, que me va a imprimir. Vamos a ingresar 10, por ejemplo. Ingresa el segundo número, que es esto. Hasta este punto ese 10 ya lo almaceno en la variable a. Vamos a ingresar 15. Enter. Y si ustedes observan, me dice el resultado de la suma de los dos números es 25, que básicamente es esto. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar 15.5? Me marca un error. ¿Por qué? Porque yo declaré esto como número entero. Por lo tanto, si yo ingreso decimales, me va a marcar ese error. Si quiero ingresar decimales, aquí tendría que poner como real. Lo ejecuto. Ok. Y observen que ahora sí me permite poner decimales. Muy bien. Bueno, eso es un pequeño ejemplo. Posteriormente voy a subir más ejemplos con un poquito o un grado de complejidad mayor. Pero ese es el funcionamiento básico. Recuerden, tenemos que definir las variables, de asignárselo o sea, pedirle al usuario que ingrese el número. Lo asignamos a la variable que definimos, dependiendo de cómo la hayamos definido. Y por último vamos a hacer la operación aritmética, y al final imprimimos el resultado. Bien, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides compartir y suscribirte si aún no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.